Tengan todos los presentes muy buenas noches y sean bienvenidos. La Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nuestra Señora de la Paz, en colaboración con el Comité Académico y la Cátedra de Neuroanatomía, se enorgullece en presentar la Maratónica de Neuroanatomía rumbo a su examen final, un evento clave para dominar las estructuras y funciones del sistema nervioso central. Este espacio está diseñado para fortalecer el aprendizaje de temas fundamentales como el tallo cerebral, núcleos de la base, sistema ventricular y más. Como primer ponente tenemos al auxiliar Stefan Barbeito, estudiante de 10º semestre de medicina, jefe de auxiliares de la cátedra de neuroanatomía, es parte del equipo de básquet de la U y su frase icónica es: ser médico es diagnosticar lo que Google no pudo. Damos inicio a la maratónica y le cedemos la palabra al ponente. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, ya me presentaron, mi nombre es Stefan y hoy vamos a darles una maratónica que les va a servir bastante para su examen final, que ya se acerca muy pronto. Esperamos que esta maratónica sea muy provechosa para todos ustedes, que puedan aprender bastante de una manera sencilla. Prometemos hacerlo lo más breve posible, lo más divertido y entretenido, para que puedan aprender de una mejor manera. Ok, y en esta ocasión, no solamente yo voy a dar este tema, como es un poquito largo, vamos a darlos tanto mi persona como Ariana, que también la van a presentar en un momento, de seguro. Entonces, chicos, bueno, les digo que presten atención, no va a durar mucho, yo creo, la maratónica, así que bueno, espero les sirva a todos ustedes para su examen y obviamente desearles que les vaya súper bien en su parcial a todos ustedes. Entonces, vamos a empezar. Listo, chicos, buenas noches. Entonces, comenzando con lo que sería generalidades, vamos a ver lo que es el sistema nervioso como tal. Vamos a ver que el sistema nervioso va a tener principalmente lo que son las dos grandes divisiones. Por el lado izquierdo vamos a ver lo que es el sistema nervioso central, el cual se va a componer justamente por lo que es el cerebro o encéfalo. Luego vamos a tener lo que es el tallo encefálico, que se compone de mesencéfalo, puente de Barolio y bulbo raquídeo. Al mismo tiempo que vamos a tener en la parte posterior el cerebelo y en la parte inferior todo lo que es la médula espinal. Está abarcando precisamente todo lo que es el sistema nervioso central, porque está en el centro. Y luego vamos a tener lo que es el sistema nervioso periférico, lo cual se va a componer de lo que son, por ejemplo, lo que son los nervios raquídeos. Siguiente, por favor. Ya. Continuando con esto, vamos a ver que la otra división del sistema nervioso va a ser el sistema nervioso autónomo, que a su misma vez vamos a ver que va a dividirse con lo que es la parte del sistema nervioso simpático y la parte del sistema nervioso parasimpático. Vamos a ver que el sistema nervioso simpático va a ser la parte que nos va a mantener más que nada alertas, va a ser nuestra respuesta hacia lo que es defensa y huida, mientras que nuestro sistema nervioso parasimpático va a hacer todo lo contrario. Siguiente, porfa, Julio. De acá vamos a continuar con viéndolo de otra forma, lo que es la médula espinal. Vamos a ver que va a tener una composición interna y una composición externa. Dentro de lo que podría ser la composición interna, tenemos la imagen superior izquierda, donde vamos a ver que se va a componer de lo que es la sustancia gris, que va a tener forma de H o mariposa, y luego vamos a tener lo que lo va a rodear, que va a ser la sustancia blanca. Luego, yendo hacia la configuración externa, ustedes van a poder verlo en las temas de más adelante, pero dándoles un pantallazo vamos a ver que tenemos precisamente a los laterales de lo que es la médula espinal, lo que es la salida de lo que son los nervios raquídeos. Estos van a ir y van a formar más adelante lo que es los nervios que van a inervar todas las partes de nuestro cuerpo, formando así los dermatomas. Siguiente. Por último, considerando esto, vamos a ver lo que es la parte superior, el centro de todo lo que sería nuestro sistema nervioso, que es el cerebro o también conocido como el encéfalo. Vamos a ver que este va a ser el que va a controlar a
todos los demás y se va a encontrar recubierto por lo que son las meninges. Las meninges van a ser tres, de las cuales yendo de afuera hacia adentro van a ser la dura madre, la aracnoides y por último lo que es la pía madre. Posteriormente a esto, vamos a ver que las imágenes de más abajo, vamos a ver que va a conectarse a su vez con lo que sería el tallo cerebral a través de lo que es el mesencéfalo y también vamos a ver que por dentro de todo lo que sería el encéfalo, justamente al centro vamos a tener lo que es el telencéfalo, el diencéfalo, el prosencéfalo. Puedes continuar. Bien, siguiente diapo, por favor. Bien, chicos, ahora vamos a ver una parte, bueno, obviamente vamos a tocar todos estos temas de una manera muy superficial porque solamente son generalidades. Todos estos temas los vamos a ver más a profundidad más adelante. Cada uno tiene su respectivo, bueno, respectiva parte que se va a tocar, así que los vamos a ver de una manera muy general. Como podemos ver aquí, vamos a ver sobre el prosencéfalo, que esta es la parte más anterior del encéfalo y es también la que está más desarrollada en los seres humanos. Esta va a aparecer durante el desarrollo del sistema nervioso y esta se va a dividir en dos grandes partes. Ya en la primera tenemos que es el telencéfalo, donde este se va a formar dos hemisferios cerebrales. Vamos a tener uno izquierdo y uno derecho. Aquí se va a encontrar la corteza cerebral, los ganglios basales y el sistema límbico. Este se va a encargar de funciones principales como el del lenguaje, también el de la memoria, movimientos voluntarios y de las emociones. Como siguiente parte se divide diencéfalo, ¿ok? Que este va a incluir al tálamo, al hipotálamo, a todo lo que estamos viendo aquí, epitálamo, hipotálamo, subtálamo. ¿Ok? Que bueno, el más importante de aquí es el tálamo, que este va a actuar como un centro de relevo para los sentidos. Y el hipotálamo es el que controla algo muy importante, que es cuando nosotros nos da hambre, nos da sed, tenemos sueño y nuestra temperatura cambia y también las hormonas que tenemos. Eso sería en esta parte. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Luego vamos a pasar a ver el telencéfalo, que esta es la parte más grande que nosotros tenemos en el cerebro y también es la parte más desarrollada. Esta se va a encargar de unas funciones extremadamente importantes, como ser las del pensamiento, el de la memoria, emociones, movimientos voluntarios y también los sentidos. Este está conformado por una corteza cerebral, que está obviamente dividida en lóbulos. Tenemos el frontal, parietal, temporal y occipital. También está conformada por ganglios basales, que estos nos van a ayudar a controlar el movimiento. Y por último, también el sistema límbico, que este está relacionado con perdón, con las emociones y con la memoria. Siguiente, por favor. Luego vamos a pasar a ver el mesencéfalo, ya que esta es una parte del tronco, que esta se va a conectar directamente con el cerebro. Ahí tenemos en la parte inferior del tronco que se va a encontrar el puente y el bulbo. Sus principales funciones son la de transmitir señales al cerebro, entre el cerebro y la médula espinal, ¿ok? Y obviamente aquí vamos a poder controlar los movimientos, reflejos visuales y también reflejos auditivos. Este contiene varias estructuras importantes que voy a mencionar algunas, que tenemos los colículos superiores, que son algunos que se ven súper bien detallados, vamos a verlo más adelante cuando toquemos el tema, los colículos inferiores y la sustancia gris. Ya pasamos a la siguiente diapositiva. Este es el mesencéfalo, siguiente diapositiva. Luego pasamos a ver el romboencéfalo. Ya bien, esta es una parte del encéfalo que se va a encargar de controlar funciones vitales, por ejemplo, como la respiración. Recordemos que los órganos vitales son el corazón, los pulmones y el cerebro. ¿Ok? Entonces, la respiración, el ritmo cardíaco y el equilibrio y la coordinación. De esto se encarga el romboencéfalo. Este se divide en tres partes. Tenemos el bulbo raquídeo, que va a tener funciones automáticas, como ser la respiración y el bombeo del corazón. Luego tenemos el puente y la protuberancia, y por último tenemos el cerebelo, que es el que se encuentra en la parte más posterior e inferior de la cavidad craneal, que obviamente vamos a hablar más adelante a detalle sobre el cerebelo. Siguiente, por favor. Bueno, es lo que les expliqué. Exactamente, y podemos ver el cerebelo, bueno, cada una de las partes, ¿no? Del romboencéfalo. La siguiente, por favor. Súper, continuando con lo que sería del sistema nervioso periférico, viéndolo más a detalle, vamos a ver que precisamente como lo habíamos visto anteriormente, tenemos lo que son los nervios raquídeos, los cuales van a ser 31 pares. Estos, a su vez, se van a encontrar precisamente hacia los laterales de todo lo que sería el trayecto de nuestra médula espinal y posteriormente se va a formar con lo que es la caudaquina. Vamos a ver que estos nervios raquídeos van a ser un par por cada segmento y se van a subdividir al mismo tiempo
de la misma forma que se van a dividir las vértebras. Siguiente, por favor. Viéndolo más a detalle en este punto, vamos a ver que precisamente tenemos lo que son los segmentos medulares que nos van a ayudar definir que los nervios raquídeos van a ser los cervicales de C1 a C8, los torácicos de T1 a T12, los lumbares de L1 a L5, por último en la parte sacra y hasta S1 a S5. Vamos a ver que a su vez en la imagen de la derecha tenemos precisamente el final de lo que sería la médula espinal, que va a continuar del cono medular hacia lo que son la cola de caballo o la cauda equina, que es precisamente porque tiene una imagen como si fuera los pelitos de la cola de un caballo. Vamos a ver que todo el trayecto de lo que sería la médula, vamos a encontrarnos cubiertos por lo que sería las meninges y que como se puede ver en la imagen de arriba, de estos van a salir igual hacia los laterales, proyectándose lo que son los nervios raquídeos. Siguiente, por favor. Viéndolo de otra forma, vamos a ver que precisamente estos nervios raquídeos, por precisamente tener lo que son sus segmentos, se va a formar en la parte de abajo hacia la izquierda lo que son los dermatomas. Estos dermatomas van a estar encargados de inervar todas las zonas de nuestro cuerpo y siendo específicamente cada segmento para una parte del cuerpo, formando los siguientes dermatomas que van a ser los cervicales, los torácicos o dorsales, lumbares, sacros y coxígeos. Por ejemplo, en el caso de las últimas prolongaciones de estos dermatomas, vamos a ver que van a ir hacia miembro inferior, mientras que los primeros van a ir hacia miembro superior y de incluso van a llegar hasta lo que es la cabeza. A su vez, vamos a ver que tenemos también lo que son los nervios craneales o los pares craneales. Estos van a ser precisamente 12, los que vamos a ver más adelante a detalle cada uno de estos y que se van a encontrar saliendo de todo lo que sería el sistema nervioso central. Siguiente, por favor. Agradecemos a nuestros ponentes. Continuando con la presentación, tenemos al auxiliar Adrián Barrientos Velasco, que es estudiante de quinto semestre de la carrera de medicina y como pasatiempos tiene que le gusta jugar tenis, leer novelas de terror y jugar videojuegos. Le cedemos la palabra al auxiliar. Perdón que te interrumpa. Esa era la parte de generalidades 1 y 2. Ahorita estamos presentando la 3. Ah, súper, Perdón. gracias. Ya, ahora sí, chicos, vamos a continuar con la segunda parte, bueno, la tercera parte en realidad de generalidades, ya que la otra abarcaba tanto la 1 como la 2. Vamos a empezar. Siguiente diapositiva, por favor. Primero vamos a hablar sobre la unidad más importante del sistema nervioso, que es la neurona. Esta es la célula principal del sistema nervioso y tiene una función que es muy importante y la principal, que es la del potencial de acción. Obviamente también tiene otras funciones, como la de recibir, procesar y transmitir información, los cuales se van a realizar a través de impulsos eléctricos y químicos. Bueno, la neurona tiene varias partes. Podemos ver que tiene un cuerpo o también conocido como soma. En este lugar se va a encontrar el núcleo y es donde se procesa la información. Luego tenemos como una cola bastante larga que se llama axón, que es una prolongación, la cual se va a encargar de enviar señales a otras células. Luego, alrededor del cuerpo tenemos las dendritas. Las dendritas, bueno, son ramificaciones las cuales van a recibir señales de otras neuronas. Como sabrán, las neuronas están conectadas unas con otras. Obviamente también tenemos más partes. Por ejemplo, en la parte final del axón tenemos los botones sinápticos y las telodendritas. O sea, lo que se ve como ramitas son las telodendritas y dentro de, bueno, al final de cada telodendrita tenemos un botón sináptico. ¿Ya? Bueno, podemos ver más cosas. En el axón vamos a tener unos nodos, que es lo que ven ahí como unos rectángulos amarillos, que son, bueno, vainas de mielina, las cuales son producidas por unas células importantes, que tenemos dos, que son las células de Schwann y los oligodendrocitos. Esto va a depender del lugar de ubicación, bueno, si es sistema nervioso central o sistema nervioso periférico. Entonces, dependiendo de eso, vamos a ver en qué parte se encuentra, bueno, cada célula, ¿no? Que produce mielina. Y entre cada espacio de mielina tenemos los nodos de Ranvier. Ok, siguiente diapositiva, por favor.
Continuando con lo que serían los tipos de neuronas, vamos a ver que se pueden clasificar de dos formas, que van a ser de acuerdo a su morfología, su forma, y también vamos a ver que pueden clasificarse de acuerdo a su tamaño. Comenzando con su morfología, vamos a ver que se van a dividir en tres tipos, que van a ser las neuronas unipolares, las neuronas bipolares y luego las neuronas multipolares. Generalmente, la mayoría de las personas, el tipo de neuronas que van a conocer y que van a dibujar van a ser las neuronas multipolares, que típicamente van a tener precisamente lo que es el cuerpo o el soma de todo lo que es la neurona, lo que son sus dendritas y por último una prolongación alargada que va a ser el axón, como la típica neurona de dibujo. Pero además vamos a ver que las neuronas bipolares en este caso, además de tener sus dendritas, vamos a ver que se van a encontrar, como su nombre dice, bipolares, con básicamente dos axones o dos prolongaciones, formándose así dos dendritas a ambos lados. Y por último, yendo hacia lo que son las unipolares, vamos a ver que estas van a ser un poco más alargadas, van a tener sus axones y el cuerpo celular en este caso no va a estar precisamente en el centro de estos axones, sino que va a ser como una pequeña prolongación lateral de todo lo que sería su cuerpo y en este caso no teniendo lo que son las dendritas sobre el cuerpo, sino solo al final de los axones. Siguiente, por favor. Yendo con la siguiente clasificación, vamos a ver las neuronas de acuerdo a su tamaño, que van a ser dos, que van a ser las neuronas Golgi tipo 1 y las de Golgi tipo 2. Otra forma de encontrarlas, por ejemplo, van a ser las Golgi tipo 2 o neuronas parvocelulares, que van a ser más pequeñas, y las Golgi tipo 1, que van a ser las magnocelulares, que son las más grandes o alargadas. En este caso vamos a ver que lo que son las neuronas parvocelulares o las más pequeñas o Golgis tipo 2 van a tener más o menos el diámetro de 20 micrómetros, mientras que en lo que es el caso de las magnocelulares o Golgi tipo 1 van a tener que superar incluso los 50 micrómetros de diámetro. A su vez, vamos a ver que dentro de estas tienen una mini subclasificación que van a ser yendo de izquierda hacia derecha lo que son las motoneuronas inferiores. Luego tenemos las células piramidales y por último las células de Purkin, que van a ser parecidas como a una cebollita. Luego, dentro de lo que serían las células Golgi tipo 2, vamos a tener lo que son las células estrelladas, que van a tener en la corteza cerebelosa más que nada, y luego lo que son las células granulosas. Estas se van a encontrar en lo que es la corteza cerebelosa también. Siguiente, por favor. Ahora viendo dentro de lo que sería una imagen histológica, también vamos a ver precisamente lo que habíamos visto anteriormente, lo que son las Golgi tipo 1, que van a ser más alargadas, las neuronas señaladas, y luego tenemos las neuronas de Golgi tipo 2, las demás pequeñitas, más chiquititas, se ven como pequeñas manchitas, ya no con prolongaciones tan grandes. Siguiente, por favor. Viendo un pequeño repaso, vamos a ver que las neuronas, así como cualquier otra célula del cuerpo, van a tener igual sus organelas, como lo que va a ser el núcleo de la neurona, todo lo que son su nucleolo, retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, los microtúbulos, mitocondrias, y a su vez que vamos a tener su prolongación interna que va a seguir teniendo las organelas repletas de mitocondrias y los microtúbulos, formando así lo que son los axones y las dendritas. Siguiente, por favor. Eh, Acá viendo precisamente lo mismo, en un corte ya no en 3D, sino en una dimensión, podemos ver precisamente todo lo que son las organelas, mitocondrias, núcleo, nucleolo, todo lo que son el retículo endoplasmático liso y rugoso, lo que son sus ribosomas, sus cuerpos densos, y a sus laterales vamos a tener precisamente las prolongaciones de las dendritas. Siguiente, por favor. Bien, chicos, ahora vamos a pasar a ver algo muy importante que es el potencial de acción. Se los voy a explicar de una manera breve, sencilla, tal vez para que la puedan entender de una mejor forma. Vamos a tener que se toman 5 puntos. El primer punto es el reposo. En este, la neurona va a encontrar una manera, podríamos decirla, tranquila. Va a tener una carga negativa que va a estar aproximadamente entre menos 70 milivoltios. Ok, ese es el primer punto. Como segundo punto, vamos a tener lo que se llama la despolarización. En esta se va a encargar el sodio de ingresar al interior y este se va a volver positivo. ¿Ok? Luego tenemos como tercer punto la repolarización. En este se va a encargar de salir potasio y en el interior se va a volver negativo. Como cuarto punto tenemos la hiperpolarización.
donde en este punto va a salir demasiado calcio y la neurona se va a encontrar mucho más negativa de lo normal. ¿Ok? Este sería casi el último punto, para que lo entiendan de una forma fácil. Y por último tenemos el quinto punto, que es el retorno al reposo, donde todo se va a acomodar y va a volver a su punto inicial. ¿Ok, chicos? Siguiente diapositiva. Muy bien, continuando con lo que serían los tipos de sinapsis, vamos a ver que tenemos lo que son las sinapsis de acuerdo al la clasificación según el punto donde van a ser las sinapsis. También tenemos una sinapsis química y una sinapsis eléctrica. En relación a lo que son los lugares donde van a ser sinapsis, van a ser en base a las partes que va a tener la neurona en contacto. En este caso tenemos el primero que va a ser la axodendrítica, que como su nombre nos indica, va a ser la conexión entre el axón de una neurona y las dendritas de otra neurona. Luego tenemos lo que es la axosomática, que en este caso va a ir la conexión o sinapsis de lo que es el axón con el soma o cuerpo de la neurona. Y luego tenemos por último lo que es la axónica, que va a ser precisamente la sinapsis que se va a encontrar hacia el lado derecho, que es el axón de una neurona con el axón de otra neurona. Además de esto, vamos a tener lo que en la imagen de abajo hacia la izquierda tenemos la axodendrítica, que va a tener precisamente lo que son los neurotransmisores, que al momento de conectarse van a pasar hacia la siguiente neurona. Siguiente, por favor. Viéndolo más a detalle en esta parte de lo que es la parte química, vamos a ver que tenemos una neurona que va a ser la presináptica y otra neurona que va a ser la postsináptica. La neurona presináptica va a ser la neurona que va a estar llevando o liberando la información, que en este caso va a ser a base de los neurotransmisores. Estos neurotransmisores pueden ser, por ejemplo, lo que es adrenalina, noradrenalina, acetilcolina, el neurotransmisor GABA, cualquier neurotransmisor que va a ser llevado a través de lo que es todo el cuerpo, desde el cuerpo hacia lo que es el axón de la neurona, pasando por lo que son las vesículas sinápticas, y estas, al momento de llegar al final de la dendrita, al final del axón, donde las telodendritas, vamos a ver que se van a liberar a través de las bombas de recaptación, teniendo esa activación que va a hacer que se suelten estos neurotransmisores como pequeñas bolitas hacia el espacio sináptico. Este espacio sináptico va a quedar flotando con los neurotransmisores y la siguiente neurona vamos a ver que va a tener sus botones dendríticos, que son los receptores de los neurotransmisores. Vamos a ver que cada neurona va a tener un distinto receptor para cada neurotransmisor. Es como si fueran figuritas donde si tiene la forma de un cuadradito, solo van a entrar por ese cuadradito todos los neurotransmisores que sean cuadraditos. Y pasando una vez estos receptores van a ingresar formándose así lo que son las densidades postsinápticas y procesándose toda esa información. Por el lado derecho vamos a ver que tenemos la sinapsis eléctrica, que va a formar de la misma manera todo lo que es el axón, la terminal axónica y en este caso que se va a conectar con la otra neurona a través de lo que son las uniones de hendidura y la célula postsináptica va a intercambiar lo que son los iones por sus canales iónicos, haciendo de esta forma lo que es la polarización, repolarización, despolarización de la neurona. Siguiente, por favor. Bien, chicos, ya estamos acabando con esta parte de generalidades, así por completo. Y ahora vamos a ver, bueno, vamos a pasar a ver una parte muy importante que es la neuroglía, o bueno, también conocida como las células gliales. ¿Qué son estas células? Bueno, su principal función es de ayudar y de proteger a las neuronas. Estas no van a transmitir impulsos eléctricos a diferencia de las neuronas, por estas son muy esenciales para que el sistema nervioso funcione correctamente. Se preguntarán, ¿qué hacen? Bien, bueno, tienen unas funciones muy específicas que van a alimentar y van a cuidar a las neuronas. Se van a encargar de eliminar desechos. Se van a encargar también de formar mielina para que los impulsos nerviosos puedan ir mucho más rápido. Van a tener un sistema de defensa para proteger al sistema nervioso de posibles infecciones y van a mantener un ambiente estable, que esto va a ser alrededor de las neuronas. Y tenemos varios tipos de microglía. Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, vamos a empezar con los astrocitos. Estas son unas células bastante abundantes que tienen la función de nutrir a las neuronas.
Estas van a mantener el equilibrio químico. Vamos a dar un ejemplo del potasio y los neurotransmisores, por ejemplo. Pueden mantener ese equilibrio químico. Van a formar, bueno, parte de la barrera hematocefálica, lo cual nos sirve para proteger el cerebro y las sustancias, bueno, de sustancias tóxicas. Y van a ayudar a reparar el tejido nervioso dañado. Esa es la función de los astrocitos. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver una de las células que más me gusta, que son los oligodendrocitos. ¿Cuál es su función? Es la de producir mielina. Pero esta se va a encargar de producir mielina en un lugar específico, que es el sistema nervioso central. Se preguntan qué es la mielina. Bueno, pues son como unas vainas que van a cubrir el axón, que es lo que hemos visto anteriormente. Van a recubrir el axón y van a formar varias, pero varias capas. Más o menos se parece, más o menos cuando cortan un árbol así por completo a la mitad, van a ver que se forman circulitos. Algo así es como se forma en el axón la mielina, a través de los oligodendrocitos. ¿Ok? Estos van a encargarse de, bueno, como les dije, crear mielina para producir impulsos nerviosos. ¿Qué son los impulsos nerviosos? Pues bueno, es lo que nosotros estamos haciendo ahorita. Ustedes nos están atendiendo y nosotros les podemos explicar de una manera, digamos, bastante rápida, no ir tan lento. Por ejemplo, si nosotros no pudiéramos producir mielina, seríamos más o menos, como un ejemplo que les puedo dar, es a Flash de Zootopia, que es el perezoso, creo, que va súper lento y justo atiende un banco, ¿verdad? Entonces, creo que es la persona menos indicada para atender un banco, pero más o menos así sería una persona que no puede producir mielina. Ok, siguiente diapositiva. Bien, no la pusimos porque cumple exactamente la misma función que los oligodendrocitos, pero son las células de Schwann. La diferencia entre una célula de Schwann y un oligodendrocito, en parte de la ubicación, que los oligodendrocitos se encuentran en el sistema nervioso central, la célula de Schwann se encuentra en el sistema nervioso periférico. Ambos cumplen la misma función de crear mielina exactamente de la misma forma. Una de las pocas diferencias que tienen, y la única podría decir yo, es que la célula de Schwann solamente puede agarrar un axón, solo puede envolver uno, pero los oligodendrocitos pueden envolver a más de un axón. ¿Ok? Esa es la mayor diferencia y la única diferencia que tiene la célula de Schwann y los oligodendrocitos. Y ahora vamos a pasar a ver la microglía, que estos son exactamente como los defensores del cerebro. ¿Cuál es la función de ellos? Es detectar las infecciones y daños que se vayan a producir, eliminar desechos como ser células muertas y bacterias. O sea, tiene una función de fagocitosis. Y son parte del sistema inmune del cerebro. ¿Ok? Es la función más importante que tiene la microglía. Así para hacérselos resumido y corto. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, chicos, con esto ya habríamos acabado sistema nervioso, bueno, generalidades en general. Bueno, muchas gracias por atender, espero que les sirva un montón. Ahora pasamos a la siguiente exposición. Gracias, chicos. Muchas gracias a los auxiliares que nos han presentado el tema. Continuando, tenemos lo que es tallo cerebral, que va a ser dado por el ponente Adrián Barrientos Velasco, estudiante de quinto semestre. Como pasatiempos tiene jugar tenis, leer novelas de terror y jugar videojuegos. Le cedemos la palabra, por favor. Chicos, ahora sí. ¿Cómo están? Vamos a hacer esto de una forma en la que yo tengo unos dibujos y voy a enseñarles más o menos qué es lo que hay y mostrándoles cada estructura del tallo. Primero, para empezar, como explicaron mis compañeros, el tallo es parte del sistema nervioso central. Este es sumamente importante. eh, oh, bueno, como les decía, el tallo es sumamente importante porque de este tallo va a salir justamente los 10 de 12 pares craneales, que son sumamente importantes en la parte clínica del ser humano y sobre todo en la funcionalidad de este mismo. Además, que aquí se van a encontrar muchas estructuras que tienen que llegar desde la médula hacia el cerebro y desde el cerebro hacia la médula, pasando justamente por lo que vendría siendo el tallo. No es como una conexión entre estos, ya que no puede desaparecer, por ejemplo, el movimiento. La idea del movimiento y el movimiento en general se origina en el cerebro, pero tiene que llegar hacia los músculos. No puede desaparecer. Entonces también va a haber estas estructuras en lo que viene a ser el tallo encefálico. ¿Ok? Este se va a dividir en tres partes. Primero, empezando, se va a dividir en la parte más inferior. Ten en cuenta que esta es la parte más inferior y por aquí estaría continuando la médula. Es el bulbo.
Después tendríamos el puente, que es toda esta parte de aquí, lo que estoy pintando en rojo. Y por último el mesencéfalo, que es esta parte de aquí, que es lo más superior. ¿Ok? Hay unas estructuras importantes que podemos ver aquí, que es justamente estas cositas de aquí, que son los nervios que salen del tallo. De todos estos salen por la cara anterior, exceptuando uno, que es este de aquí, que vamos a ver posteriormente, que este es el cuarto par craneal. Y los únicos dos pares craneales que no van a salir de aquí es el primero y el segundo, que salen de extensiones, por así decirlo, del cerebro. ¿Ok? También tenemos que esto se va a conectar directamente con el cerebro por aquí. Y aquí tenemos el segundo par craneal, pero que no sale directamente de lo que viene a ser el tallo como tal. Bueno, viendo un poco más la cara externa, la parte anterior, vamos a tener que vamos a dividirlo justamente por partes, ¿no? Empezando por el bulbo, vamos a tener dos estructuras importantes. Primero, estas partes de aquí al medio, lo van a notar en una pieza real, son bastante grandes. Estas son las pirámides. Son sumamente importantes ya que en las pirámides se encuentra el movimiento voluntario. Lateralmente a estas están las olivas, que se encuentran aquí. Entre las pirámides y las olivas va a salir el 12º par craneal, que sería el hipogloso. Ok, esto va a ser importante ya que lo vamos a ver en configuración interna. Y por detrás de las olivas, en el surco retro-olivar, justamente por detrás de estas va a salir el 11, el 10 y el 9. ¿Ok? En orden. Algo que les puede ayudar es simplemente saber que los pares craneales van a salir en orden de arriba abajo, empezando por el 1 y el 2 que van a salir del cerebro y va a salir después el 3 por aquí, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, 9, 10, 11 y 12, en orden de arriba hacia abajo, descendiendo. ¿Ok? Entonces, si en el examen les preguntan qué pares craneales salen de la protuberancia, solo tienen que contar en orden, empezando desde el 3 hasta el último, que sería el 12º. ¿Ok? Va en el puente hay 4 y en el bulbo hay 4. El único que existen solo dos sería en el mesencéfalo. Tenemos aquí una estructura que no está dibujada, pero es importante. Aquí se puede ver como unas cruces en la parte inferior del bulbo. Esta es la decusación de las pirámides. Entonces, ¿qué quiere decir la decusación? Es el cruce de un lado hacia el otro lado, hacia el lado contralateral. Entonces, la información motora, que hemos mencionado que está en las pirámides, va a cruzarse al lado contralateral del cuerpo. Eso quiere decir que cualquier movimiento que se genere en el hemisferio derecho del cerebro se va a formar en el lado izquierdo del cuerpo y viceversa, del hemisferio izquierdo hacia el lado derecho. Entonces, por eso una lesión, por ejemplo, en un hemisferio específicamente, va a generar una parálisis en lo que viene siendo el lado contralateral del cuerpo. Esto es importante de forma clínica. Vamos a tener los pares craneales, que tenemos el 12º, que se va a encargar justamente del movimiento de la lengua. Tenemos el 11º, el movimiento de los hombros y del cuello. El 10º, que son básicamente todo el sistema parasimpático, el 80% de todo el sistema parasimpático, que se encarga de inhibir, por así decirlo, el sistema simpático y re- recopilar energía, almacenar energía, evitar gastarla. ¿Ok? Y por último tenemos el 9º, que se va a encargar de los movimientos de la deglución. Pero vamos a explicarlo esto un poco más adelante porque es un poco más complejo. Después, pasando por el surco bulbo protuberancial, que tenemos por el puente y el bulbo, este surco van a salir estos pares craneales, lo importante de aquí afuera, de la cara externa, que sería el sexto, que es el oculomotor externo, que mueve el ojo justamente hacia afuera, también llamado abducens. El séptimo, que va a mover los músculos de la mímica facial. Es muy fácil confundirse a veces, chicos, justamente entre el trigémino y el facial, porque los dos tienen relaciones con lo que es la cara, la sensibilidad y el movimiento. Pero quiero que se les quede que el séptimo siempre va a ser movimiento. Ok, tiene una parte sensitiva, sí, pero principalmente movimiento. El octavo se va a encargar justamente de la audición y del equilibrio, vestíbulo coclear. Quiero que se queden con ese nombre. También tenemos el quinto par que va a recibir la sensibilidad de la cara y una rama más pequeña por esta parte, justamente saliendo del quinto par que también forma parte de este, es una rama motora
Entonces, la grande, la que vemos aquí, que es mucho más grande, es sensitiva y esta pequeña es motora. ¿Qué va a mover? Los músculos de la masticación. Lo van a ver después. ¿Qué más podemos ver importante en lo que viene a ser el puente? Tenemos el surco basilar. ¿Por dónde va a pasar qué? La arteria basilar. Tenemos estas fibras pontinas que son como unas cruces que van a cruzarse de un lado hacia el otro lado. Justamente van a llegar al pedúnculo cerebeloso medio. ¿Ok? Los pedúnculos cerebelosos son una conexión con una estructura, como unos puentes. Y como dice cerebeloso, es justamente la conexión entre el tallo, entre todo el tallo y el cerebelo. Van a haber pedúnculos cerebelosos inferiores, medios y superiores. ¿Ok? Justamente de las estructuras mencionadas anteriormente. Si estamos hablando del pedúnculo cerebeloso inferior, se va a encontrar justamente en la estructura más inferior, que sería el bulbo. Y así, el medio desde el puente y el superior del mesencéfalo. Perfecto. Entonces, ya yendo un poco más arriba, tenemos el tercer par craneal, que es este de aquí. Este va a salir por la fosa interpeduncular, justamente porque aquí están los pedúnculos. Pero en este caso, no son los pedúnculos cerebelosos, sino son los pedúnculos cerebrales. ¿Ok? Entonces, entre la fosa interpeduncular va a salir el tercer par craneal. Y dentro de esta fosa van a haber unos puntitos en algunas imágenes, en la mayoría, por no decir en todas las imágenes, hasta que esté muy resumida. Es la sustancia perforada. Pero a pesar de que estamos viendo la cara anterior, esta sustancia perforada es la sustancia perforada posterior. Por aquí arriba se va a encontrar la sustancia perforada anterior. ¿Ok? ¿Por qué es importante saber esta sustancia perforada? Porque directamente la irrigación de lo que viene siendo el cerebro, por la sustancia perforada van a entrar pequeñas arterias por estos huequitos que van a ver aquí, que van a inervar, irrigar lo que viene a ser la parte interna del cerebro, los ganglios de la base, la parte más interna de esta. ¿Ok? Y por último tenemos aquí el cuarto par craneal, que sería el patético o troclear. Este es el único par craneal que va a salir por la cara posterior. Entonces va a salir por la cara posterior, va a dar la vuelta y va a salir por aquí. Esto lo podemos ver justamente cuando revisamos la cara posterior. Y por último, tenemos esta estructura de aquí, que es el tuber cinereum, que no es parte del tallo como tal, pero se puede ver. Y por último, los cuerpos mamilares, que están aquí. Los pedúnculos cerebrales, los pares craneales que ya hemos mencionado, del 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 en orden. ¿Ok? Esto es lo más importante que podemos ver. En la cara anterior. En la cara posterior vemos unas cuantas estructuras más. Empezando por el bulbo, tenemos justamente en esta parte posterior el tubérculo de grácil y cuneiforme. Como hemos mencionado, en la cara anterior va a estar el movimiento voluntario. En la cara posterior va a estar la sensibilidad profunda, que es justamente lo que viene siendo vibración, presión, posición, tacto fino. Y esta sensibilidad profunda va a pasar por aquí. Esto es lo que va a generar, esta estructura se va a generar. Además, eh, por aquí, justamente, tenemos el tubérculo de trigémino. Otra cosa que quiero que se les quede, el trigémino es el único par craneal que va a tener los núcleos en el bulbo, en el puente y en el mesencéfalo. Va a estar en todo el tallo. Es el único par craneal. A pesar de que este salga por el puente, va a tener sus núcleos aquí, aquí y aquí, en todo el tallo. ¿Ok? Es como una cinta prácticamente que se va a encontrar. Entonces, ese se puede ver o evidenciar aquí. Además, en esta parte interna, que vemos este triángulo de aquí, es el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo es sumamente importante. ¿Por qué? Porque por aquí va a pasar el líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo, como mencionábamos antes, es un líquido que va a prácticamente proteger lo que viene a ser el sistema nervioso central. Y este va a migrar entre el tercer ventrículo al cuarto, por el conducto ependimario, por toda la médula, además de que va a estar prácticamente en el área subaracnoidea.
que es de las capas meningias, ¿no? Esta va a migrar por esta parte, por por las fosas laterales. Justamente dentro del cuarto ventrículo va a haber unas fosas en la parte lateral y va a migrar a este lado, llamado como el agujero de Luschka. No sé si les pregunten con ese nombre, pero es importante saber que migra por aquí, por este lado. Además, podemos ver, evidenciar algunas estructuras importantes dentro del cuarto ventrículo. Tengan en cuenta que detrás de esto se encuentra el cerebelo. ¿Ok? Imaginen que esta imagen es como si hubiéramos quitado el cerebelo. El cerebelo estaría aquí cubriendo todo esto. Lo hemos quitado y se ve esto directamente. Entonces, dentro de esto vamos a poder ver unas estructuras. Por ejemplo, los trígonos del hipogloso y del vago, que sería del vago y del hipogloso. También tendríamos el área vestibular, por aquí, como hemos dicho, vestibular, recuerden que siempre es equilibrio. Entonces, el área vestibular, las eminencias medias que tenemos aquí, y en esta parte inferior tendríamos los colículos faciales. Facial, ¿por qué? Porque está relacionado con el nervio facial. Y eso quiere decir que es justamente una estructura que va a formar el nervio facial, que vamos a ver más adelante, que es porque le da la vuelta, y esa vuelta que da genera lo que viene siendo el nervio, los colículos faciales. Además que aquí arriba tenemos la sustancia ferruginosa, que va a ser el control de lo que viene siendo el hierro. ¿Ok? Y por esta parte inferior vamos a tener el óvex. ¿Ok? Este óvex va a generar el área postrema, que es justamente, se podría decir que está relacionado con lo que viene a ser la sensación del vómito. ¿Ok? Por último, en puente, podemos ver que aquí hay unas estrías, unas líneas que van a dividir. Esto va a dividir lo que viene siendo. Debajo de esto va a estar el bulbo y por encima el puente. ¿Ok? Aquí tenemos los pedúnculos cerebelosos, aquí están los superiores que van a salir del mesencéfalo, aquí están los medios, y en esta parte justamente estarían los inferiores que salen del bulbo, que todo esto se va a conectar con el cerebelo. También tendríamos aquí la salida del cuarto par craneal. Como mencioné antes, es el único par craneal que va a salir por la cara posterior. ¿Ok? Este sale por aquí, se cruza y va hacia el frente por aquí. Entonces, puede ser pregunta. Tal vez es pregunta de examen, pero ahí está. Ahora en mesencéfalo. Tenemos aquí cosas importantes, aparte de la salida del cuarto par craneal, los colículos inferiores y los colículos superiores, superiores e inferiores. ¿Ok? Además de que por la parte lateral, esto ya forma parte de lo que viene siendo el tálamo, tendríamos los cuerpos geniculados que se van a conectar justamente con los colículos superiores e inferiores. Y por último, esta estructura de aquí es la glándula pineal. Eso es prácticamente todo lo que se va a ver en configuración externa. Ahora vamos con lo que es más complicado, que es la configuración interna. Para entender esto vamos a entender primero que vamos a estudiarlo desde abajo hacia arriba. Entonces el primer corte sería como si cortáramos así. El segundo más arriba, tercero, y vamos a ir subiendo poco a poco hasta llegar al mesencéfalo. ¿Ok? Entonces, este primer corte es justamente el más inferior del bulbo. Como mencioné antes, en esta parte inferior va a haber un cruce, como les dije antes. Y el cruce de qué sería, si está en esta cara anterior, sería justamente las pirámides, o sea, el movimiento voluntario. Entonces vemos aquí que está bajando, estas son las pirámides y se cruzan al otro. Entonces la decusación piramidal. Perfecto. Ahora, también tenemos que entender que no va a desaparecer jamás la información. Entonces se va a mantener lo que viene siendo la sensibilidad profunda, que es grácil y cuneiforme, que vamos a ver en médula. O que ya, o sea, que deberían saber que ya han visto en médula, pero lo vamos a ver mañana en médula. También tendríamos, como les dije, los núcleos del trigémino, que también se encuentran en el bulbo. Estos son los núcleos espinales del trigémino. ¿Ok? Aquí están los fascículos del trigémino también, que es la información va a llegar al núcleo y se va a transportar hacia el cerebro por aquí. ¿Ok? Tendríamos, en parte, estructuras de la médula, como podría ser el tracto espino cerebeloso posterior,
y espino cerebeloso anterior, posterior y anterior, y el espino talámico. ¿Ok? Em, Esto se va a seguir manteniendo. Como sabemos, el espino cerebeloso va a estar encargado justamente de lo que viene siendo el uso muscular o el tono muscular y el equilibrio. Y el espino talámico es sensibilidad superficial, es dolor, temperatura, tacto grueso. Además de tener unas estructuras igualmente que se siguen manteniendo, como puede ser el conducto ependimario. Como mencionamos, este conducto ependimario es la continuación del cuarto ventrículo, que se encuentra aquí. Entonces, el conducto ependimario estaría aquí. Entonces, aún se ve el conducto ependimario y ¿qué es lo que llevaría si está conectado al cuarto ventrículo? El líquido cefalorraquídeo. Otras estructuras, el fascículo longitudinal medial. Este fascículo longitudinal medial va a estar encargado de lo que viene siendo la coordinación de lo que es el movimiento de los ojos con el movimiento de la cabeza. Imagínense que cada movimiento de los ojos va a estar interpretado por un nervio específico. Si quiero mover el ojo hacia afuera es el sexto par craneal, pero solo el ojo izquierdo mira hacia afuera, en cambio el ojo derecho está mirando hacia adentro, es otro par craneal. Además, que si estoy moviendo mi cabeza, esto también se va a ir moviendo con los ojos. Esa coordinación está encargada por el fascículo longitudinal medial. Ok, entonces, lo más importante del primer corte justamente es esto, perdón, el cruce de las pirámides. Ahora, pasando con el segundo corte, tendríamos que se mantienen las pirámides. ¿Por qué se mantienen las pirámides? Porque estamos más arriba, ¿no? Si aquí es donde se cruzan, estamos aquí nosotros. Aún no se cruzan, entonces se mantienen las pirámides. Las pirámides, movimiento voluntario. ¿Ok? Tenemos los tractos espinocerebelosos, espinotalámicos. Aquí tenemos los núcleos olivales inferiores, que está encargado también en una relación con lo que es el equilibrio. Tenemos la salida del nervio accesorio o espinal, pero este es de la parte justamente espinal, porque el nervio accesorio, como van a ver después, es justamente un nervio que va a salir por la médula, como también por la parte del bulbo. ¿Ok? Seguimos manteniendo los núcleos trigeminales. Lo único importante aquí es que el fascículo longitudinal medial pasó de estar más hacia la derecha o hacia la izquierda o más lateral, pasó hacia el medio. ¿Ok? El conducto ependimal se mantiene. Y lo más importante, la decusación de la sensibilidad profunda o grácil cuneiforme. Del grácil y cuneiforme. Este cruce va a formar un lemnisco, que es el lemnisco medial. Esto no se les puede olvidar porque desde ahora a esta sensibilidad profunda se le va a llamar como lemnisco medial. ¿Ok? Los lemniscos mediales. Entonces tenemos estas estructuras en el segundo corte. Lo más importante, la decusación de la sensibilidad profunda, que es presión, vibración, tacto fino, sentido de posición. Ahora, en el tercer corte y el último que vamos a estudiar de bulbo, este corte es aún más arriba, se encontraría por aquí. ¿Ok? Este corte va a tener justamente igual, lo mismo. Las pirámides que tenemos aquí, las olivas, que ya hemos mencionado antes, el lemnisco medial, que es esta parte de aquí, también tendría el tracto tectoespinal, que en la médula, ya hemos visto, en la médula el tracto tectoespinal es justamente, son los reflejos visuales. ¿Por qué tecto? ¿Por qué tectoespinal? ¿De dónde viene ese nombre? Es porque esta información va a llegar a lo que viene siendo el mesencéfalo, en la parte del tectum, que vamos a ver más adelante. Y por último, el fascículo longitudinal medial, que ya hemos dicho, es la coordinación de los ojos con la cabeza, ¿no? Tenemos aquí la formación reticular, que esta formación reticular es importante. ¿Por qué? Porque nos va a mantener despiertos. Entonces, la formación reticular, cuando está activada, estamos despiertos y cuando está inhibida, estamos dormidos. También va a recibir información de lo que viene siendo el tracto espinotalámico. ¿Por qué? Porque recordemos que el espinotalámico lleva información de dolor, temperatura y tacto grueso. Entonces, si aplicamos dolor a una persona, por lógica también vamos a tener que despertar. No va a tener que despertar la persona. Entonces, eso funciona porque recibe fibras del tracto espinotalámico. Tendríamos em, los pedúnculos cererosos, pero en este corte no se ven tan bien como en el cuarto corte, pero el cuarto corte es básicamente lo mismo. Tenemos el cuarto ventrículo y tendríamos el área coclear
y el área vestibular, que serían el área vestibular y los áreas cocleares, que es justamente áreas que se van a encargar coclear de la audición. Entonces la audición va a llegar por el oído, va a llegar a los núcleos cocleares y esta va a ir subiendo, ascendiendo, vamos a ir describiendo por dónde sube. Y el área vestibular justamente se va a encargar del equilibrio, ¿ok? Por último, lo más importante que tenemos aquí en este corte son los núcleos. Este es el núcleo del hipogloso, porque mencionamos antes que el nervio hipogloso va a salir entre las pirámides y las olivas. Entonces vemos aquí que sale por aquí, justamente las pirámides y las olivas, el núcleo del nervio hipogloso. Este es específicamente motor. ¿Motor de qué? De la lengua. Tenemos el núcleo dorsal del vago. El núcleo dorsal del vago, como hemos mencionado, el nervio vago se encarga de las funciones parasimpáticas del cuerpo. Eso quiere decir de los órganos. Entonces, este núcleo es motor. ¿Motor de qué? De los órganos, de las vísceras, de los que se van a encargar del nervio vago. Este núcleo aquí es el tracto solitario. El núcleo del tracto solitario es sensitivo. Va a recibir información sensitiva justamente de los órganos, como viene siendo de los reflejos carotídeos, de lo que viene siendo la presión, la, eh, justamente la respiración también se encuentra por aquí, el pulso, todas esas cosas se va a encargar de recibir el tracto solitario. Y también de los 2 tercios anteriores de la lengua como el tercio posterior de la lengua. Entonces, toda la sensibilidad va a llegar al tracto solitario. Y por último, el último núcleo que vamos a ver aquí es el núcleo accesorio. Digo, perdón, ambiguo. El núcleo ambiguo se va a encargar del movimiento de la deglución. ¿Ok? ¿Por qué dije accesorio? Porque también va a salir el nervio accesorio de aquí, porque en parte va a inervar lo que viene siendo el nervio vago, que va a salir el vago justamente de aquí, de los 3 núcleos, pero el nervio accesorio va a inervar, por así decirlo, el vago, la parte motora del vago, que va a ayudar un poco a la deglución. Y de este nervio también va a salir específicamente el glosofaringio, porque recordemos que el glosofaringio es principalmente deglutor, como dice su propio nombre, de los músculos de la deglución. ¿Ok? Entonces, estos núcleos están prácticamente unidos y combinados. ¿Por qué? Porque tienen funciones en conjunto. El vago va a salir de los 3, en cambio el glosofaringio solo de estos 2, el accesorio igual de este. Es algo conjunto. Esa es la parte craneal del nervio accesorio. Ok. Yendo un poco más abajo, yendo un poco más arriba, mejor dicho, tendríamos lo que viene siendo el puente o protuberancia. Entonces, ahora ya no estaríamos en estos cortes, sino estaríamos mucho más arriba, ¿no? El puente o protuberancia va a tener 2 cortes. En el primer corte, que es el más inferior dentro de lo que es el puente, va a tener el cuarto ventrículo, ¿ok? Los pedúnculos cerebelosos em, superiores se pueden llegar a ver desde aquí. También tenemos los núcleos vestibulares como los pedúnculos cerebelosos inferiores. ¿Por qué menciono estas estructuras si no están específicamente dentro de lo que viene siendo el puente? Es porque aún se pueden ver. Tengan en cuenta que estas estructuras están bastante pegadas, entonces hay estructuras que aún van a estar en el puente, como en el mesencéfalo, como en el bulbo. Es para que no se confundan. Mantenemos la sustancia reticular y tenemos aquí el lemnisco medial como el cuerpo trapezoide, que es esto, que es totalmente diferente. El lemnisco medial hemos mencionado antes, es la decusación de la sensibilidad profunda. El cuerpo trapezoide de la audición. Tenemos la salida del sexto par craneal, que es el abducen, y del séptimo par craneal, que les he dicho que hacía una vuelta justamente, perdón, es así la vuelta. Hacía una vuelta. Esta vuelta que generaba el colículo facial, que es lo que se genera aquí. ¿Ok? Y el facial se encarga del movimiento de la expresión de la cara, de la mímica facial. Aquí vemos los núcleos del trigémino, pero estos no son los núcleos principales del trigémino, sino en parte se ven los núcleos del trigémino espinales, o sea, los que vimos aquí abajo, aún se pueden evidenciar aquí. Y por último, lo más importante, o no lo más importante, pero no menos importante, tenemos las fibras
corticoespinales como corticonucleares. Recordemos que por la cara anterior está el movimiento voluntario. ¿Ok? Entonces, estas fibras en el puente como que se van a dividir. ¿Por qué? Porque algunas van a pasar directamente a lo que vienen a ser las pirámides y otras van a llegar a los núcleos motores. Porque de cierta forma los núcleos tienen que tener esa información motora para poder generar, por ejemplo, la mímica facial, ¿no? Y por último, tendríamos las fibras pontinas transversas, que son las fibras que mencionamos antes que van a formar esta estructura de aquí. Estas fibras de aquí se van a formar justamente por esto, por las fibras transversas, que van a llevar información justamente hacia el cerebelo. O sea, quiere decir equilibrio. Va a llevar estas fibras y estos son los núcleos del puente que van a transmitir hacia las fibras. Ok, en corte más superior tendríamos los pedúnculos cerebrales superiores, tendríamos aún el cuerpo trapezoide, los lemniscos mediales, tendríamos el fascículo longitudinal medial, que es esto de aquí, que ya hemos mencionado sus funciones, los núcleos pontinos, también las fibras corticoespinales y corticonucleares. Lo único que cambiaría aquí es que podremos ver los núcleos del nervio trigémino, justamente la parte sensitiva y la parte motora, ¿ok? Como ya hemos mencionado, el nervio trigémino va a recibir información sensitiva de la cara. Eso quiere decir que este núcleo tiene dos núcleos, va a salir por la cara anterolateral del puente, sale por aquí. Entonces aquí se evidencia el núcleo principal del trigémino. A pesar de que el núcleo del trigémino se encuentra en todos los cortes, prácticamente, aquí se ve el núcleo principal. El motor de los músculos de la masticación, el sensitivo de la cara en general. La sustancia reticular y tendríamos básicamente el cuarto ventrículo y todo lo más importante. Ahora, por último, pasando a más arriba para no quitarles tanto tiempo, tendríamos el mesencéfalo. En el mesencéfalo es la estructura más superior del tallo encefálico, que se encontraría aquí, el primer corte y el segundo corte. Ahorita estamos estudiando este de aquí, el más inferior. ¿Y qué encontraríamos importante en el corte más inferior del mesencéfalo? Justamente los colículos inferiores, justamente. También tendríamos la decusación peduncular, estos de los pedúnculos cerebelosos, eh, porque de los pedúnculos cerebelosos superiores, porque la información justamente de aquí va a cruzarse hacia el cerebelo, hacia el lado contralateral por aquí. Aunque el cerebelo no tiene toda la información, no es contralateral, por aquí se cruza para volver a cruzarse posteriormente. Eso lo van a llevar en cerebelo. Pero este es el cruce. En el primer corte del mesencéfalo tendríamos la sustancia negra o la sustancia negra que va a encargarse de la regulación de la dopamina en el cuerpo. Eso quiere decir que la dopamina en este caso va a regularizar los movimientos voluntarios normales, por así decirlo. ¿Qué quiere decir? Que si esta falla, va a haber una enfermedad muy conocida por ustedes, que es el Parkinson. El Parkinson, cuando uno está en reposo, empieza a temblar. Es justamente porque el movimiento en reposo, el movimiento normal, está fallando justamente porque falla la sustancia negra. Entonces, eso es importante. Tendríamos los lemniscos, que es justamente esta estructura de aquí, que es la unión de todos los lemniscos que hemos mencionado antes. El cuerpo trapezoide, que hemos mencionado aquí, se encarga de la audición. Y después de volverse los núcleos cocleares a cuerpo trapezoide, va a pasar a ser los lemniscos laterales. ¿Ok? Entonces tendríamos los lemniscos que hemos mencionado. El lemnisco medial, sensibilidad profunda, vibración, presión, tacto fino, sentido de posición. Lemnisco lateral, audición. ¿Ok? Lemnisco trigeminal es justamente la información de los núcleos trigeminales que van a ir subiendo, como una cinta. De ahí sale el nombre lemnisco. Y por último, el lemnisco espinal, que es justamente el lemnisco que va a tener la información de la sensibilidad superficial, dolor, temperatura, tacto grueso. Todos esos lemniscos se van a encontrar aquí, en esta forma como de zapato que pueden ver aquí. ¿Ok? También tenemos
el fascículo longitudinal medial, que es esto de aquí, que no desaparece, que es el movimiento conjugado entre los ojos y la cabeza. Y tenemos el el cuarto par craneal. El cuarto par craneal sale por aquí, sale por atrás y se va hacia adelante. Se encarga del movimiento de los ojos, pero hacia la parte eh, inferior interna. Es como esa mirada patética que se genera, por eso el nombre. Cuando miran hacia abajo y hacia adentro, esa mirada patética está generada por el cuarto par craneal, el patético, o troclear también llamado. Esas son las estructuras importantes de este corte. Ya pasando al último corte, vamos a tener el cambio de algunas estructuras. Como pueden ver, hoy se mantiene lo mismo. Tenemos la sustancia negra, los lemniscos, que en este caso ya no hay el lemnisco lateral. ¿Por qué? Porque el colículo inferior va a recibir la información de la audición. Entonces el lemnisco va a llegar al colículo inferior. Entonces en estos lemniscos de aquí ya no hay lemnisco lateral. Los colículos superiores, que se encargan de la visión, tendríamos el acueducto mesencefálico, también aquí, que es superior al cuarto ventrículo. Entonces el cuarto ventrículo va a estar conectado con el conducto mesencefálico. Justamente por aquí estaría el conducto y llegaría al cuarto ventrículo. Justamente va a llevar igualmente el líquido cefalorraquídeo. Tendríamos los núcleos rojos, la salida del tercer par craneal, que sale por aquí, y tendríamos algo que les quiero explicar, es en el pie de peduncular, tendríamos que dividirlo en cinco partes. De las 5 partes que dividimos, las 3 del medio, dividamos esto en 3 partes, estas 3 partes van a llevar la información motora. Entonces, toda la información motora voluntaria va a pasar siempre por la parte anterior. Esto no quiere que se les olvide, chico. Entonces, en el mesencéfalo pasa por 3/4 de los pies pedunculares. Igual pasa por aquí, en el mesencéfalo. En el puente pasa por aquí, por la cara anterior. Y obviamente en el bulbo por las pirámides, la cara anterior. Eso no quiero que se les olvide. Después tendríamos los núcleos rojos, que van a estar conectados directamente con el cerebelo. ¿Ok? Aquí se va a formar lo que viene siendo el tracto rubroespinal, que ya van a ver cuando avancemos o cuando repasen otra vez lo que viene siendo médula. Y tendríamos, básicamente es eso, chicos. La, la sustancia, o sea, la sustancia reticular, la formación reticular, que es lo que ya dije anteriormente, lo que nos mantiene despiertos, se encuentra aquí, se encuentra básicamente en todo el tallo. Y es eso, chicos. Lo importante que quiero que sepan, los pares craneales que salen por aquí. El único que sale por atrás, el patético. Los lemniscos se mantienen. Sensibilidad profunda, sensibilidad superficial, la audición que se encuentra hasta aquí, el lemnisco lateral, sensibilidad profunda, lemnisco medial, sensibilidad superficial, lemnisco espinal, el lemnisco trigeminal de la sensibilidad de la cara, como tal. La salida de los pares. Igualmente la parte motora y la parte sensitiva. Todo se mantiene, chicos. Bueno, básicamente sería eso. Gracias. Agradecemos al auxiliar por la presentación. Continuando con la maratónica, tenemos los temas de núcleos de la base y sistema ventricular a cargo de la auxiliar Natalia Núñez, que es estudiante de noveno semestre, auxiliar de neuroanatomía, tanto teóricas y prácticas. Le cedemos la palabra, por favor. Muchas gracias. Vamos a continuar, chicos, con el temario. Vayamos con núcleos de la base. Ya. Los núcleos de la base también son denominados ganglios basales.
Si bien son grupos neuronales profundos dentro del cerebro que trabajan como un sistema de control de calidad, por así decirlos. ¿Que estos qué hacen? Hacen que me controlen los movimientos voluntarios. ¿Cómo? Me van a modular la actividad actividad motora de la corteza cerebral, facilitando los movimientos deseados y suprimiendo los movimientos involuntarios o no deseados, ¿ya? Este se va a conformar por cuerpo estriado, que este se va a localizar en la posición lateral del tálamo. Va a estar dividido por unas bandas fibrosas y por las estrías, por eso se le denomina el cuerpo estriado. Se va a dividir en una cápsula interna, en un núcleo caudado y un núcleo lentiforme. El núcleo lentiforme se divide en 3 segmentos, que es uno, el putamen, el globo pálido lateral y el globo pálido medial. Vamos a ver que va a tener unas prolongaciones, va a tener relación, va a formar parte de lo que es el ventrículo lateral. Antes. Esta imagen nos muestra lo que está aquí, esta parte amarilla es lo que es el tálamo. Esta es la cabeza de lo que es el núcleo caudado, el cuerpo del núcleo caudado. Este triángulo, todo este triangulito es nuestro núcleo lentiforme, que lo vamos a ir viendo más adelante. Esta parte que vemos acá es la cabeza del núcleo caudado. Si bien lo ven, es más grande, es más redondita. Tenemos aquí la parte de la cola del núcleo caudado y toda esta parte, el núcleo lentiforme. Esta parte de imagen que ven que está morada es el claustro, la lámina fina. Ya. El núcleo caudado tiene una forma de C o de herradura, como usted quiera decir. Va a tener una concavidad anterior, que ven acá. Esto se va a dividir, como les decía, en 3. Una, que es la cabeza, va a tener un cuerpo y por último lo que es la cola. Si bien la cabeza es más redondita, va a formar parte de lo que es el ventrículo lateral. El cuerpo es un poquito más largo, más estrecho, igual forma el piso de lo que es el ventrículo lateral y la cola es más delgada. Aquí tenemos un corte transversal, que aquí vemos que la cabeza del núcleo caudado es más abundante, ¿ven? Y aquí, esta parte que estoy señalando es el tálamo. Si bien vemos aquí la sustancia gris, esta es la parte de lo que es el cuerpo del núcleo caudado, ven esta sustancia blanca, esta es las fibras que vamos a describirla más adelante, y por último lo que es la cápsula interna, y esta sustancia gris por debajo que estoy apuntando es lo que es el núcleo lentiforme. Aquí tenemos lo que es las estrías. El núcleo caudado, vemos que esta es la cabeza. Este es nuestro núcleo caudado que va a estar separadas por unas fibras. Estas fibras son denominadas o también denominadas puentes de grises, que estos me separan el núcleo caudado, la cabeza, de lo que es el núcleo lentiforme. Esto aquí. Tenemos el cuerpo del núcleo caudado, que es esta parte que va a estar tapizada de lo que es el epéndimo. Se va a encontrar lateralmente a la cápsula interna, tiene una cara superior que está tapizada y forma parte también de lo que es el ventrículo lateral, y una cara inferior que si bien va a estar encontrada lo que es la cápsula interna. Ok, continuando, el núcleo lentiforme. El núcleo lentiforme es este de aquí, también es denominada como encuña. Si ven, es una lente biconvexa. Va a estar lateral al núcleo caudado y anterior al tálamo. Va a estar relacionado también con el claustro. Este se va a dividir en 3, que aquí lo tenemos. El núcleo lentiforme, este es un corte coronal. Vemos que tiene una forma triangular, ¿no es cierto? Este va a tener una cara lateral, que es esta de acá, que va a estar relacionado con la cápsula externa. Y la cara inferior va a estar relacionada con los núcleos subtalámicos. Y la cara medial va a estar relacionada con la cápsula interna. ¿Ok? Esto se va a dividir en 3 segmentos. Uno, que es esta parte que está en color verde, que es el putamen. Este color amarillo, que es nuestro globo pálido lateral. Y la parte morada es nuestro globo pálido medial. Bueno, el complejo límbico. Si bien es un sistema, pues, forma parte del sistema límbico, integra lo que es las emociones, la memoria y el comportamiento. Entonces va a encontrar lo que es en el lóbulo temporal cerca de la área olfatoria denominada uncus o incus. ¿Ok? Tenemos lo que es la sustancia negra. Esta me va a establecer
conexiones. ¿Por qué? Porque vamos a tener una vía indirecta y una vía directa. Que me ayuda a estimular o excitar y también a inhibir. Va a estar relacionado con lo que es la parte de la sustancia negra que decía en el anterior auxiliar, que me secreta lo que es la dopamina. Tenemos aquí lo que es la lámina, que es el claustro. Es una lámina fina, como tal, no tiene una función exacta que se haya descrito. Tenemos el núcleo amigdalino, si bien tiene una forma de almendra, por eso se le denomina núcleo amigdalino. Forma también es como un centro clave a la respuesta emocional, ¿ya? ¿A qué emociones? Especialmente en temas de el miedo y el estar en momentos de agresión. También el núcleo amigo es como el lector de caras. ¿A qué me refiero? El lector de caras es cuando yo veo, sé la expresión facial que tiene mi mamá, mi compañero, si es cuando está enojado, cuando está preocupado, cuando está asustado. De eso se encarga este núcleo. ¿Ok? Vayamos con las meninges. Las meninges, si bien son membranas, que se van a dividir en dos. Una paquimeninges y otra que es la leptomeninges. La paquimeninges solo existe una, que significa paquimeninges, que es grueso. Y refiriéndome a grueso, no me refiero a lo que es a la dura madre. Y la leptomeninges, me refiero a lo que significa lo que es delgado, y estas serían dos, que tendríamos lo que es la aracnoides y la pía madre. Ahora, la dura madre es la capa más externa, ¿ok? ¿Cuáles van a ser las funciones de nuestras meninges? Uno, la protección del encefaloide de la médula espinal en momentos de lesiones, el soporte del sistema nervioso central. ¿A qué me refiero? Que va a ayudarme a mantener la posición del encéfalo dentro de lo que es la bóveda craneana. Me va a ayudar a lo que es en la circulación del líquido cefalorraquídeo, me va a ayudar a lo que es en la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, que lo vamos a ver más adelante. Vayamos con la capa más externa, que es la dura madre. Si bien es una membrana más superficial, es más gruesa, tiene la gran capacidad de distensión. ¿Por qué? Porque estas van a tener fibras y estas no van a ser densas, ¿ya? Van a tener dos hojas, la dura madre, una hoja periostal, donde se va a estar adherida a lo que es al hueso del cráneo. Una capa meningia, que esta va a continuar lo que es con la médula espinal. Entonces está, ¿ya? Luego tenemos lo que es la segunda capa, que es la aracnoides. Estamos yendo de afuera hacia adentro. Tenemos la aracnoides. Es una membrana media, es más delgada y es vascularizada, ¿ya? Vamos a tener aquí las arterias meningias. Si bien forma lo que es las vellosidades aracnoideas, me permite lo que es la reabsorción del líquido cefalorraquídeo hacia los senos venosos. Bien. Bien, vamos a tener lo que es la pía madre, que es la capa más interna, y es vascularizada. Está adherida a lo que es al encéfalo, como vemos acá. Va a estar, va a tener lo que es 3 espacios, las meninges, como tal. Primero, la epidural, que es esta entre el hueso y la dura madre, es este espacio de acá. La segunda, el segundo espacio virtual, es entre la dura madre y la aracnoides. Y por último tenemos lo que es el tercer espacio o el espacio real, porque las otras son virtual, es la subaracnoideas, que esta me permite lo que es el paso del líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Si bien tenemos esto en claro, vamos a pasar lo que es al sistema ventricular. ¿Qué son los ventrículos? Son cavidades dentro del sistema nervioso central que están revestidas por el epéndimo, que estas van a estar llenas o recubiertas de contenido, lo que es el líquido cefalorraquídeo. Sus divisiones. Vamos a tener que los ventrículos se van a dividir en 2 ventrículos laterales, un tercer ventrículo y un cuarto ventrículo. Eso vemos. Vayamos con los ventrículos laterales. Si bien tiene una forma de C,
Este se va a dividir en dos, tanto en el hemisferio derecho como en el hemisferio izquierdo. Ven que tienen una asta, esta es la asta anterior y esta se va a relacionar con lo que es el lóbulo frontal, ¿ya? Va a tener un cuerpo, que es esta parte que estoy señalando, y esta se va a encontrar en relación lo que es al lóbulo parietal. Va a tener una asta posterior, que esta va a tener una relación y se va a encontrar lo que es en el lóbulo occipital. Va a tener una asta inferior, que esta se va a encontrar en el lóbulo temporal. ¿Ok? Va a tener lo que es un techo, que esto lo va a formar lo que es el cuerpo calloso. Va a tener un piso, que esto lo va a formar lo que es el cuerpo del núcleo caudado. Va a tener una pared, que es el septo pelísimo, ¿ya? Ahora, si bien, ¿cómo se va a comunicar los ventrículos laterales hacia el tercer ventrículo, que es este de acá? Gracias al conducto interventricular o denominado también el conducto de Morrow o agujero de Morrow, ¿ya? Tenemos acá, este es nuestro tercer ventrículo. Una vez por el agujero de Morrow, llegando a lo que es el tercer ventrículo. Si bien tiene una forma de hendidura estrecha, que va a estar en ambos lados del tálamo, porque tenemos entendido que el tálamo tiene un izquierdo y un derecho, son unas masas ovoides. Anteriormente va a estar comunicada por el conducto de Morrow hacia los ventrículos laterales y posteriormente va a tener lo que es la comunicación con el conducto de Silvio o acueducto de Silvio, que va a conectar lo que es el tercer ventrículo del cuarto ventrículo, que lo vemos acá. Si bien estos van a tener plexos coroideos, que es una telita coroidea que va a invaginar, que lo vamos a ver en lo que es en el sistema de lo que es la producción de líquido cefalorraquídeo, ¿ya? El conducto de Silvio puede llegar a medir de 1.5 a 1.8 centímetros, ¿ok? Vayamos con lo que es el cuarto ventrículo. Si bien tiene una forma, es una forma de tienda, va a estar lo que es por posterior lo que es del bulbo y protuberancia en la parte de lo que es el cerebelo, ¿ok? Vemos lo que aquí el cuarto ventrículo va a estar lo que va a tener conexiones con los agujeros de que es de Luschka y Magendie, que esto nos va a ayudar a que vaya lo que es el líquido cefalorraquídeo al espacio subaracnoidea, ¿ok? Por último, tenemos lo que es la producción de líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde están? Estos ¿dónde se van a producir? ¿Dónde están? Van a ser en los plexos coroideos, que lo tenemos acá. Los ventrículos laterales, que los ven, está opaco, que son estos. Aquí todavía se observa lo que es la asta posterior. Va a estar con el tercer ventrículo, van a ser estructuras formadas por la pía madre también. Son células ependimarias que infiltran formando lo que es el líquido cefalorraquídeo. Ahora, ¿cómo va a ser su mecanismo de producción? Va a ser por el transporte activo, ¿ya? Desde la sangre del interior de lo que es de los plexos coroideos y interior de lo que es los ventrículos. Esto va a ir como un gradiente osmótico. ¿Qué es lo que hace entonces? Me arrastra lo que es el agua y me forma lo que es el líquido cefalorraquídeo, que va acá. Aquí tenemos lo que es el tercer ventrículo, el conducto, y por último lo que es el cuarto ventrículo. Una vez llegando lo que es aquí al cuarto ventrículo, tenemos lo que es los orificios de Luschka y Magendie. Luschka es lateral y Magendie es mediano, ¿ok? Va a va a continuar, lo que me permite es que el líquido cefalorraquídeo vaya al espacio subaracnoideo para que finalmente se elimine en las granulaciones aracnoideas y este continúe y vaya a lo que es a los senos, ¿ok? Longitudinal superior al espacio subdural. Ahora, aproximadamente, según el libro de bibliografía nos dice que se produce 500 ml promedio día, ¿ya? Pero en un adulto el líquido cefalorraquídeo es de 150 ml. ¿Qué significa? Que va a haber un recambio, o sea, recambiamos lo que es 3 veces lo que es por día el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? ¿Qué más?
Con respecto al líquido cefalorraquídeo que va a estar en lo que es en el espacio subdural, ¿qué vamos a tener? Que se va a producir a una velocidad en los plexos coroideos de 0.5 ml minutos. ¿Y cómo se va a eliminar en lo que es en las granulaciones aracnoideas? Que lo ven, va al espacio subdural. Que este se va a eliminar a la misma velocidad que se produce, que es el 0.5 ml. ¿Ok? Si bien en el líquido cefalorraquídeo tiene un color cristal de roca, ¿ok? Tiene una presión que este va a ir todo desde de los plexos coroideos, va a pasar de los ventrículos, va a tener una presión de 60 a 150 milímetros de mercurio, produciéndome todo esto. Va a tener glucosas de 50 a 85 miligramos. Va a tener proteínas de 15 a 45 miligramos de decilitro, ¿ok? Eso en cuanto al líquido cefalorraquídeo. Agradecemos al auxiliar por la presentación. Continuando con los temas, seguimos con lo que es Tálamo a cargo del auxiliar Julio Poeso. Es estudiante de quinto semestre de medicina, auxiliar de la cátedra de neuroanatomía, y su lema es ser mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Le cedemos la palabra, por favor. Ok, muchas gracias. Muy buenas noches. Yo les voy a presentar lo que es el tema de diencéfalo. Primero, diencéfalo. Diencéfalo va a formar parte del cerebro anterior, que es conocido como el prosencéfalo. Ahora, ¿qué estructura también la forma? Es el telencéfalo, pero eso ahorita no nos interesa mucho. Nos interesa saber sobre todo el diencéfalo. El diencéfalo va a estar formado por el tálamo, el hipotálamo, el subtálamo y el epitálamo. Hay algunos que lo separan al metatálamo, que igual vendría a ser parte de la división, pero esta estructura va a estar dentro del tálamo. Y ya lo voy a explicar en qué región se encuentra. Primero, ¿el tálamo qué es? El tálamo va a ser una masa ovoide. Dicha masa sirve como un intercambio para recibir la información sensitiva, excepto la información de la vía olfatoria. Ahora, el tálamo va a estar ubicado al lado lateral, bueno, va a estar ubicado en la parte lateral del ventrículo, del tercer ventrículo. Y sus relaciones, más que todo, va a ser en la parte anterior, va a ser el límite posterior del agujero interventricular. En la parte posterior se expande y forma el pulvinar, que es esta estructura que está acá. En la superficie medial estará cubierto por el fornix y una tela coroidea. En la superficie lateral está cubierta por el epéndimo. Ahora, la parte medial del tálamo se va a conectar con su parte contralateral a través de una conexión que es la conexión intertalámica. Ahora, la superficie lateral del tálamo está separado del núcleo lenticular por una estructura que es conocida como la cápsula interna. Y las divisiones del tálamo va a ser más que todo dadas por la lámina medular externa y la lámina medular interna. Acá lo encuentro. Ahora, estas regiones, pues, se va a formar tres partes, la porción anterior, la porción medial y la porción lateral. Primero, la porción anterior. En la porción anterior se encuentra un núcleo que es el núcleo anterior del tálamo, el cual recibe la, la información aferente del tracto mamilotalámico, que promueve, que esta va a provenir del núcleo mamilar. Ahora, también va a establecer conexiones con el hipotálamo, con la circunvolución del cíngulo, y va a tener relación en cuanto a su función, tiene relación con el sistema límbico y se encarga de regular la memoria reciente. Ahora, en cuanto a la porción medial, este presenta el núcleo dorsomedial,
el cual tiene conexiones en la corteza prefrontal y también en los núcleos del hipotálamo, lo cual lo vamos a ver más adelante. Este se encarga de la interacción de la información sensitiva y también se relaciona con las emociones, así que tiene relación con el sistema límbico. Luego está la porción lateral, la cual la dividí en dos regiones, la hilera dorsal y la hilera ventral. La hilera dorsal va a tener al núcleo la lateral dorsal, también presenta al núcleo pulvinar y al núcleo lateral posterior. Luego la hilera ventral presenta al núcleo ventral anterior, que este va a estar conectado a la sustancia gris, al cuerpo estriado, a la corteza premotora y este va a influir a la región, bueno, este va a tener pues relación igual con sistema límbico. Luego está el núcleo ventral lateral, el cual sus conexiones son similares a las del núcleo ventral anterior, solo que ahora va a tener información aferente que proviene del cerebelo y en menor cantidad tiene información proveniente del núcleo ojo, que como se recordarán, el núcleo ojo se encuentra en el segundo corte del mesencéfalo. Ahora sus conexiones se dirigen a la región motora. Entonces esta va a tener pues sus funciones, se encarga del movimiento. Luego va a estar el núcleo ventral posterior, en el cual pues se subdivide en dos núcleos. El núcleo ventral posteromedial, que recibe a la vía ascendente trigeminal y gustativa. Luego está el núcleo ventral posterolateral, que recibe importantes tractos ascendentes. Y también llega a recibir al lemnisco medial y espinal. Ahora, la información eferente de estos núcleos pues se dirige a la circunvolución postcentral. Entonces, la postcentral, si se dirige a esta región, entonces tiene función sensitiva. Otros núcleos, aparte de estos, van a ser los que les estoy presentando. Primero tenemos al núcleo intralaminar, el cual se encuentra en la lámina medular interna. Este recibe fibras aferentes que provienen de los fascículos espinotalámicos y del trigémino talámico. Ahora, este va a tener pues fibras eferentes que se dirigen al cuerpo estriado. Y en cuanto a su función es la de la conciencia y también mantiene alerta, en un estado de alerta a la persona. Luego tenemos al núcleo de la línea media, este se encuentra en la conexión intertalámica que les había hablado, que esta conexión mantiene pues conectadas a los tálamos. Este recibe fibras aferentes de la formación reticular. Luego está el núcleo reticular, el cual es una fina capa de células nerviosas, ya que las fibras aferentes provienen de la corteza cerebral y también llegan de la formación reticular. Este va a tener relación con la regulación del tálamo. Ahora, lo que les había hablado en un principio sobre el metatálamo. El metatálamo se encuentra en la región posterior del tálamo y acá se encuentra el cuerpo geniculado medial y el cuerpo geniculado lateral. Primero, el cuerpo geniculado medial. Este va a ser una protuberancia que se encuentra debajo de la estructura pulvinar. Recibe información auditiva de ambos oídos, por si acaso, pero sobre todo del oído opuesto. Ahora, las fibras aferentes se dirigen a la circunvolución, eh, de la región temporal superior. Luego tenemos el cuerpo geniculado lateral, el cual es un engrosamiento en la superficie inferior del pulvinar. Este presenta 6 capas de células nerviosas. Sus fibras aferentes pues provienen del tracto óptico,
¿A qué me refiero del tracto óptico? Más que todo provienen de los axones de las células ganglionares que se encuentran en la retina. Ahora, cada cuerpo geniculado recibe información del lado contralateral. Las fibras eferentes se dirigen al lóbulo occipital. Ahora, en cuanto a su función, esta imagen lo coloqué porque el tálamo recibe la información sensitiva de todo tipo y trabaja junto con la corteza porque ésta se encarga de interpretar lo que es la diferente información que llega. Por ejemplo, si es que se llegara a afectar la corteza y una persona pues llega a tocar el fuego o acerca su mano, lo que ocurre es que va a sentir que se está quemando, pero no va a sentir lo que es la forma, nada. Y eso vendría a ser todo. Gracias. Agradecemos al auxiliar por su participación y continuando tenemos al auxiliar Miguel Guaita que nos va a dar lo que es diencéfalo y irrigación. El auxiliar es fonoaudiólogo egresado de la Universidad Nuestra Señora de la Paz, estudiante de quinto semestre de medicina, experto en procesos de audición y comunicación desde un enfoque clínico. Le cedemos la palabra, por favor. Bueno, buenas noches, chicos. No sé si se logra ver, sí. Bueno, vamos a empezar con la explicación sobre lo que es el diencéfalo como tal, que ya estoy llegando a las diapositivas. Ahora sí. Bueno, en el diencéfalo va a ocupar básicamente el 2% del neuroeje, en sí va a constar del tálamo, epitálamo, hipotálamo, subtálamo y tercer ventrículo como tal. El tálamo ya explicó el auxiliar. Voy a proceder a explicar el hipotálamo. Bueno, en el hipotálamo lo que vamos a ver es que va a pesar aproximadamente 4 gramos y va a ocupar el 0.3 a 0.5% del volumen encefálico. Donde vamos a ver primeramente que va a ser limitado por el fornix, también por el mesencéfalo en la parte posterior, también va a estar la lámina terminal en la parte anterior y en la parte inferior el cuerpo mamilar, que en sí es parte del sistema límbico, pero se lo toma en cuenta para también lo que es el hipotálamo como tal, porque cumple una función de núcleo también. Entonces, bueno, en el hipotálamo vamos a ver lo que es que 4 áreas importantes. La preóptica, la supraóptica, la tuberal y la mamilar como tal, ¿sí? Ahora sí, en la preóptica como tal está en la parte anterior, en café, estoy señalando con el puntero, está encargado de producir la hormona que es la liberadora de gonadotropina como tal. Y vamos a pasar a lo que es el siguiente, que es el supraóptico, que básicamente está acá, el verde, no, es este naranjado de acá abajo. Y lo que va en sí se va a encargar es en sí del ciclo circadiano. Como tal, el ciclo circadiano es básicamente el proceso en el que el cuerpo va atravesando
determinados horarios, por ejemplo, en la mañana, en la tarde, en la noche. Hay ciertos cambios. Nos levantamos con más energía en la mañana, en la tarde seguimos manteniendo la energía y en la noche ya está nuestra energía baja. Eso puede ser un buen ejemplo para lo que es el ciclo circadiano como tal. Después vamos a ver el área tuberal que está compuesto por lo que es el núcleo, bueno, la zona lateral, también el núcleo paraventricular, el núcleo dorsomedial como tal, que el dorsomedial trabaja junto con el núcleo ventricular, bueno, ventromedial como tal. Estos están encargados de la saciedad. El núcleo dorsomedial y ventromedial actúan juntos. El paraventricular está encargado de la oxitocina, de liberar oxitocina como tal. Después el núcleo posterior en sí se encarga del frío, o sea, va a conservar el calor, básicamente, en el cuerpo, o sea, en relación a la temperatura. Vamos a tener el núcleo arcuato, que está encargado de liberar dopamina, va a regular la secreción de prolactina y también la hormona de crecimiento. El núcleo mamilar está, bueno, acá es más sistema límbico, que el sistema límbico es bueno, se va a encargar de las emociones, también de los olores, del reconocimiento de olores. Entonces, el sistema límbico es muy importante y trabaja junto con el núcleo mamilar, pero en el hipotálamo se lo toma en cuenta. En sí, después vamos a tener bueno, en la zona lateral como tal, se va a denominar el centro del hambre, ¿sí? Y con eso ya cubrimos todo lo que es el hipotálamo. Vamos a pasar a la hipófisis. En la hipófisis, bueno, esto es más hormonas que otra cosa, pero se va a dividir en dos, adenohipófisis y neurohipófisis. En la adenohipófisis básicamente se va a encontrar lo que es, bueno, las hormonas siguientes. Bueno, va a secretar la hormona de la adenocorticotrópica, hormona de crecimiento, hormona estimuladora de la tiroides, la prolactina y la gonadotropina, como tal. Está acá. La adenohipófisis se va a comunicar con el hipotálamo a través del sistema portohipofisiario, que es este de acá. Y bueno, la neurohipófisis, que es esta, se va a comunicar a través del tuber cinereum, que está al lado, bueno, está junto a los cuerpos mamilares como tal. Se va a comunicar a través de eso, del tuber cinereum, con el hipotálamo. Y esta neurohipófisis está encargada de la hormona antidiurética y la oxitocina. Y acá en los nombres respectivos de cada hormona que acabo de mencionar, con sus respectivas partes. Vamos a tener el epitálamo. El epitálamo está compuesto por lo que es la glándula pineal, que básicamente también se ocupa del ciclo circadiano y de la melatonina. La melatonina a través de, bueno, cuando a medida de que avanza el tiempo y avanzamos de edad y llegamos a una edad donde ya somos adultos mayores, se va calcificando. Eso quiere decir que, bueno, el paciente, en este caso el adulto mayor, ya no tiene las horas de sueño necesarias y ya va reduciendo sus horas de sueño. Entonces, se va a encargar del sueño, la melatonina, justamente. Los cuerpos avenulares, que es básicamente el sistema límbico, es una red de conexiones a través de lo que es los cuerpos mamilares y todo en conjunto para lo que es el control de las emociones. El sistema límbico controla emociones y parte de ello también lo que es una enfermedad muy común que se hace emocional si no es tratada a tiempo, que son los acúfenos en los adultos mayores, que es el ruido como cascada en el oído, representado así de esa manera, porque el paciente escucha un ruido blanco o depende el tipo de ruido que refiere el paciente, pero escucha un ruido permanente donde es difícil de enmascarar. El subtálamo, bueno, va a estar debajo del tálamo, obviamente. El epitálamo está encima del tálamo. El tálamo lo tomamos como eje
Y bueno, el subtálamo en sí, lo que lo va a representar es el núcleo subtalámico, que tiene como función la regulación motora. Acá hay una enfermedad muy importante que es el hemibalismo. Es una alteración de movimiento importante para resaltar. Ahora voy a pasar a lo que es el último tema, que es irrigación. Acá, listo. Bueno, en la irrigación como tal, el encéfalo va a recibir sangre principalmente de dos sistemas arteriales. El primero, que es un sistema carotidio anterior a través de las arterias carótidas internas, que bueno, estarían en un lado lateral como tal, representadas, bueno, acá. Acá las vemos, las arterias carotidias, acá, donde estoy señalando en la flechita. Ese es el polígono de Willis, es el esquema básico para entender la irrigación. Entonces vamos a partir de una de las arterias carotidias. Después, bueno, vamos a ver que tenemos también un sistema vértebro-basilar. Eso quiere decir que va de las vértebras hacia lo que es bueno, el tronco basilar como tal, que se va a acentuar en el puente, ¿sí? Entonces, bueno, a través de las arterias vertebrales como tal, va ascendiendo y se va a unir de todas maneras a este polígono para cumplir un circuito. El sistema carotidio anterior va a constar de lo que es la arteria carótida interna, que está acá a los lados. Va a tener lo que es la comunicante anterior y comunicante posterior, ¿sí? Bueno, y también la cerebral media como tal, ¿sí? Vamos a tener lo que es la distribución arterial, que básicamente la arteria cerebral, la principal, va a irrigar la parte medial y superior del hemisferio cerebral como tal, o sea, en sí en el lóbulo frontal y parietal. La arteria cerebral media bueno, esta es la rama más grande como tal de la carótida interna, donde, bueno, acá va a irrigar todo lo que es la superficie lateral de los hemisferios. Esto quiere decir, bueno, que va a irrigar básicamente el lóbulo frontal, parietal y también el lóbulo temporal, lateral en sí. Va a abarcar las áreas motoras y sensoriales para cara y brazos, digamos, además del área de Broca y Wernicke en el hemisferio dominante, ¿sí? El sistema vertebrovascular, vamos a volver acá, bueno, se va a originar de las arterias subclavias, va a ascender por los forámenes transversos de las vértebras cervicales y va a entrar al cráneo como tal por el foramen magno, ¿sí? Entonces, estas se van a unir en la base del puente para formar la arteria basilar. La arteria basilar, que es el centro, que es la que básicamente siempre se la menciona en el puente, va a correr por el surco, obviamente, para la arteria basilar y va a dar origen a varias ramas, principalmente a la posterior inferior y la anterior inferior y superior, ¿sí? Acá superior y acá la anterior inferior. Bueno, sí. Después vamos a tener arterias pontinas como tal y después vamos a tener lo que es en sí que se va a irrigar la parte del lóbulo temporal, el tálamo y también los núcleos profundos. Va a abarcar las áreas visuales primarias en sí, en la corteza calcarina y que es cerca al sistema límbico. Y bueno, en este esquema podemos presenciar, ¿no? Todo lo que es esto. Básicamente el polígono de Willis, para entenderlo, inicia por esta parte, por las partes laterales, en sí la arteria carótida interna. Vamos a tener la comunicante anterior, comunicante posterior. Estas arterias van a ser las cerebelosas, que ya las estoy mencionando ahorita, que son básicamente secundarias, pero van al cerebelo. Esta es la superior, la inferior, y todo lo va a unir a este tronco basilar. ¿Tronco por qué? Porque es como el tronco es el eje del árbol, por eso se le denomina tronco basilar, porque va a desencadenar
muchas arterias secundarias como tal. Y, y eso. Acá tenemos otro esquema de cómo iría el polígono de Willis. Y bueno, el retorno venoso en sí, para hacerlo simple, porque así sintético y más dinámico, sería va a constar obviamente de las venas cerebrales superficiales, o sea, el seno sagital superior, que es este. Eh, También las cerebrales profundas, que son estas, las del fondo. Y después de esto de las cerebrales profundas está obviamente la magna, el seno recto, el seno transverso y yugular interna, como estoy apuntando, como estoy moviendo en el puntero. Y bueno, ahí está mencionado todo lo que son el retorno venoso, lo más importante como tal. En sí, en un aspecto clínico, podemos observar, digamos, lo que es el infarto cerebral, en un infarto cerebral como tal, que va a estar causado por la obstrucción arterial, bueno, en este caso para lo que es la irrigación y el drenaje venoso, ¿no? El infarto cerebral causado por la obstrucción arterial como tal, y los síntomas va a depender del lugar que esté afectado. En sí puede causar, no sé, a ver, unas patologías frecuentes, hemiparesia, afasias, debilidades en miembros inferiores, pérdidas visuales bueno, en áreas importantes que son en las áreas visuales como tal, la primaria y la secundaria. Bueno, los aneurismas, pues, esos pueden ser en el circuito del polígono de Willis como tal, y bueno, especialmente en la comunicante anterior como tal, se desarrollan más los aneurismas. Y eso se puede romper y causar una hemorragia en sí como tal, y puede afectar, o sea, bueno, cuando en sí eh, se afecta un lugar en específico y hablamos de irrigación, en sí nos podemos imaginar los foquitos de Navidad como ejemplo. En los foquitos de Navidad, digamos, cuando se queman unos cuantos ya no vuelven a reaccionar más y bueno, los demás sirven, pero esa área de los foquitos que se han quemado ya no, y no vuelven a reaccionar, no vuelven a prender para siempre. Pero la luz es tan fuerte de los foquitos que pueden compensar esa zona. Entonces, a eso le denominamos plasticidad cerebral. Y, o sea, ahí vamos a hablar de que en sí, bueno, el área afectada como tal no se recupera, pero se puede hacer plasticidad cerebral para cumplir las funciones de esa área afectada como tal. ¿Sí? Y eso sería todo. Gracias. De parte de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nuestra Señora de la Paz, juntamente con la Cátedra de Neuroanatomía, se agradece a cada uno de ustedes por sumarse a esta maratónica. Esperamos que los conocimientos compartidos por nuestros brillantes ponentes les haya sido de gran utilidad para comprender las complejidades del sistema nervioso y prepararse para su examen final. Como siguiente tenemos la ronda de preguntas. Si tienen alguna duda, pueden ponerlo en el chat del grupo de la maratónica o también pueden ponerlo en el chat del Meet y se le dará lectura. Bueno, creo que no hay preguntas.
Agradecemos a nuestros ponentes por su dedicación y pasión al transmitir los conocimientos esenciales para su preparación. Agradecemos su tiempo también y les damos la despedida y que esta maratónica se va a continuar el día de mañana. Tengo entendido que a las 9 de la mañana de manera presencial. Tengan muy buena noche y muchas gracias nuevamente a todos los auxiliares por su tiempo. Gracias, chicos. Buenas noches. Hasta luego, chicos. Cuídense y estudien.